Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos comentando el sacramento del orden sacerdotal y nos hemos quedado pendientes de concluir un apartado de este sacramento del orden sacerdotal que tiene como título la ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos. Habíamos explicado 3 puntos de este apartado, vamos a concluirlo, nos faltaban 4 puntos más. La ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos. El punto 1565, estábamos en él. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Bueno, pues si recordáis, cuando hablábamos del orden sacerdotal, pues en el grado del episcopado decíamos que el obispo, aunque cada obispo tiene jurisdicción sobre su diócesis y no sobre las demás diócesis, únicamente el Papa es el obispo de Roma, el que tiene jurisdicción directa y universal sobre todo en las diócesis, ¿no? Sobre todo el mundo. El obispo tiene jurisdicción únicamente sobre su diócesis, pero decíamos que eso no quiere decir que no le competa para nada lo que pase en los demás lugares que están fuera de su jurisdicción. Él tiene que tener una preocupación por toda la Iglesia, especialmente pues en los temas de asistir a los pobres, en el tema también de la persecución de la fe que está teniendo lugar en otros lugares, en la preocupación por las misiones. El corazón del obispo tiene que ser católico en ese sentido universal de la preocupación por la Iglesia entera, aunque tenga una jurisdicción pues que se limita a esa territorialidad concreta que la Iglesia, a esa porción de la Iglesia que se le ha encomendado. Bueno, pues de una manera similar a lo que dijimos del obispo, pues ahora lo decimos del presbítero, porque al fin y al cabo pues el presbítero está participando, ¿no? Recientemente explicábamos qué significaba el término participar. Está participando de ese mismo ministerio, de esa misma potestad sagrada que Cristo ha puesto en manos de los apóstoles y de sus sucesores los obispos. Luego, si participa el presbítero del obispo, pues lógicamente tiene que tener algo similar. También el presbítero tiene una jurisdicción que es la parroquial. Se le ha encomendado una parroquia, ¿no? Y en ello tiene una jurisdicción. Puede haber presbíteros que no sean párrocos, sino que bueno, pues se les ha encomendado una tarea, pues un capellán de un hospital. Entonces, digamos, no es que tenga una encomienda ligada a una territorialidad, sino a una función determinada. Se le ha encomendado dar unas clases de religión, de lo que fuera. Bueno, pues, pero en cualquier caso, sea por una jurisdicción territorial o sea por la encomienda concreta, pues es cierto que el presbítero tiene también que saber tener, al igual que el obispo, la prudencia de decir, bueno, a mí se me ha encomendado esto y yo no debo de meterme indebidamente en las responsabilidades de otra persona. Tengo que saber también ser prudente y saber también desaparecer cuando, por ejemplo, un párroco que le cambian de destino o que se jubila. Y entonces llega a esa parroquia otro párroco distinto. Pues el párroco anterior tiene que saber desaparecer, tiene que también saber ausentarse, entre otras cosas, pues porque si no termina de hacerlo, pues puede ocurrir que se cree una dificultad grande de que el nuevo párroco que ha venido termine él de meterse y de poder él vivir esa tarea nueva que se le ha encomendado, porque mientras que el anterior ahí se sigue haciendo presente, pues se le crean dificultades, claro, pues porque parece que no se les ayuda a los fieles a mirar hacia adelante, ¿no?
sino que se están haciendo comparaciones continuamente. O sea, un sacerdote, al igual que un obispo, tiene que saber también desaparecer. Tiene que saber, como hizo Juan Bautista. Juan Bautista también, en el momento en que vino el Señor, él desaparecía en el sentido, entre comillas, ¿no? En ese sentido de la palabra. Hay que saber desaparecer, hay que saber también renunciar a nuestra historia anterior, sabiendo que ha habido un momento de nuestra vida, pues que Dios nos lo ha concedido, pero que no debemos de apegarnos a él, que también tenemos que desapegarnos de ese momento de nuestra vida, ¿no? Y hay que dar paso a esa nueva llamada que el Señor nos ha hecho por medio de la Iglesia. Pues ahora tengo un nuevo destino, pues voy al nuevo destino y no estoy continuamente haciéndome presente en el anterior, porque estoy dificultándole al nuevo sacerdote que ha ido ahí su plena integración, ¿no? O sea, digamos que también el sacerdote tiene que tener ese cuidado, al igual que decía que el obispo pues no va a estar haciéndose presente así de una manera, además sin el visto bueno y sin el consentimiento del obispo de otra diócesis, haciéndose presente en su diócesis, dando charlas, conferencias. Pues no es propio. Si en alguna ocasión, por algún aspecto especial, tiene que hacerlo, lógicamente será habiendo avisado, habiendo pedido un permiso, el visto bueno al obispo de ese lugar. O sea, hay que tener delicadeza, hay que tener la delicadeza de que por amor a Cristo hay que saber hacerse presente, y por amor a Cristo también hay que saber desaparecer. Las dos cosas son por amor a Cristo. Las presencias y las ausencias también tienen que ser por amor a Cristo. Bueno, pues entonces también un sacerdote, en ese contexto determinado, pues de la misma manera que tiene que ayudar a sus hermanos a ser sacerdote, no ingerirse pues en otra parroquia vecina, pues porque no se le ha encomendado eso, etcétera, pero eso no quiere decir, lo mismo que hemos dicho del obispo, que su función sacerdotal se limite, su preocupación sacerdotal se tiene que limitar al territorio, ¿no? Y fuera de esta frontera, lo que ocurra a mí ya no me importa. Pues evidentemente sería una equivocación muy grande eso. Pues no es eso. No vale decir aquí, eso a mí no me toca, no es de mi competencia, no, es que estoy fuera de servicio. No, el corazón del sacerdote es católico. O sea, es universal. Tenemos que tener un corazón católico universal. Y el sacerdote, pues claro que tiene que atenerse así prioritariamente a esa encomienda concreta que la Iglesia le ha hecho en una parroquia, donde fuere, ¿no? Pero eso no quiere decir que sus miras, sus preocupaciones, pues tengan que achicarse. No, en absoluto tienen que achicarse. Su corazón tiene que sentir con la Iglesia, tiene que sufrir con la Iglesia, tiene que sentir como propios suyos los problemas que la Iglesia la quejan en cualquier lugar, y así es, ¿no? Nadie se nos ocurre que un sacerdote únicamente le haga preocupar lo que pasa en su parroquia. No, hombre, a un sacerdote basta charlar un rato con él y uno se da cuenta que no es que le preocupe únicamente lo que pasa en su parroquia, le preocupa lo que pasa en toda la Iglesia, le sufre con su Iglesia, goza con la Iglesia, tiene un corazón católico, tiene un corazón universal. Esto, pues para todos nosotros, para todos los sacerdotes, pues es una llamada de atención, ¿no? A nuestro sentirnos sacerdotes, pues en todo momento y en todo lugar. Un sacerdote, fijaros bien, nunca puede decir, esto a mí no me toca. Pues incluso cuando, por ejemplo, algún fiel se le acerca, nunca le diremos, a mí no me toca. Yo creo que lo profundizaremos desde otro punto de vista, aun cuando tengamos igual que acompañarle o dirigirle a otro sacerdote, ¿no? Un sacerdote nunca dirá, estoy fuera de servicio, estoy de paseo, ahora no es momento de atenderlo o hablar de estas cosas. Pues no, aun cuando igual tenga que conducir a una persona pues a otro momento para hablar con ella, pero un sacerdote nunca se considerará fuera de servicio. Incluso un sacerdote nunca dirá, estoy jubilado, me he retirado. No es esa la perspectiva desde la que un sacerdote hablará nunca. Porque no es lo mismo una profesión que una vocación. No es lo mismo una profesión que una vocación. Claro, una persona que tiene una profesión, claro que podrá decir, esto a mí no me toca, no me incumbe.
Una persona que tiene una profesión, claro que podrá decir, estoy fuera de servicio, ya he salido. Una persona que tiene una profesión, claro que puede decir, estoy jubilado. Pero alguien que tiene una vocación no dirá eso nunca. Y el sacerdocio no es una profesión, es una vocación. Y por lo tanto todo lo que ocurre en la Iglesia le afecta a él. Y él se siente corresponsable, ¿no? de todas esas luchas que en medio de las cuales el reino de Dios se va haciendo camino en este mundo. Tal es así que muchas veces un sacerdote siente llamadas determinadas, que luego discierne con su obispo, ¿no? Si es adecuado o prudente llevarlas a efecto, pero cuántas veces un sacerdote, en medio de una tarea grande en su parroquia, siente la llamada a ir a misiones. Y dice uno, es que no tenía suficiente con todo lo que estaba atendiendo en su parroquia, que todavía en su corazón surge esa llamada. Pues sí, pues no es cuestión de que no tenía suficiente, no es esa la cuestión. La cuestión está en que solamente cuando uno siente desde el corazón de Cristo es capaz de ver esa perspectiva universal. Acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que dice el Señor, vámonos a otro lugar, que también a esas ovejas tengo yo que anunciarles el reino. Jesús estaba muy a gusto predicando sus parábolas y predicando el reino de Dios en aquel lugar, pero enseguida les dice a los apóstoles, bueno, pero vamos a otro lugar también, que allí también tengo que predicar. O sea, no se agotaba en una tarea concreta, ¿no? No se agotaba en esa... No, él, por el hecho de sentirse en un sitio escuchado y acogido, con eso ya no se daba por satisfecho, porque, ojo, podía ser un riesgo, ¿no? Que uno dice, uy, qué bien estoy aquí, qué acogido estoy, qué a gusto, y ya con eso uno se siente bien y, acorta sus miradas y ahí se establece, ¿no? Entre comillas, se establece. Pues no, Jesús decía, vámonos también a otro lugar, que también allí tengo que predicar. O sea, el corazón del sacerdote es universal, es católico. Está dispuesto a predicar por todas las partes. E incluso yo diría que toda circunstancia y ocasión de su vida es propicio para predicar. No hace falta que por predicación se entienda un acto formal en el que se convoca, vamos a ver, sermón de no sé qué, a tal lugar, a tal hora, lo predicará no sé quién. No hace falta que para predicar haya como un acto formal previamente convocado. No. Si muchas veces las predicaciones más importantes de la vida no son las que tienen lugar de esa manera tan preanunciada, sino las predicaciones son casi espontáneas, sobre la marcha, ¿no? No a balón parado, como se dice, ¿no? No a balón parado, sino sobre la marcha, acompañando a una persona en su vida, diciéndole una palabra de fe. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, muchas veces la predicación no es que tú hubieses pensado voy a predicar, no, es que sin pensar tal cosa, de hecho te sale hacer presente a Jesucristo en un momento determinado, ¿no? Y tú no habías dicho voy a hacer una predicación, que no. Sencillamente de lo que llevas en el corazón, pues sale por tu boca, ¿no? La predicación, esa tarea de hacer presente a Jesucristo, está teniendo lugar de una manera continua en la vida de un sacerdote. Cuando se va de vacaciones, también. Incluso, ¿no? En su tiempo de descanso también hace presente a Jesucristo. Porque ahí está Fray Ejemplo, que sin duda alguna Fray Ejemplo, esa predicación con la propia vida, con ese testimonio de ser un hombre de oración y ser un hombre sencillo, un hombre de fe, un hombre transparente, creo que es la mejor de las predicaciones. La vida misma, ¿no? Es nuestra mejor predicación. Recuerdo que en el seminario, permitidme este recuerdo, ¿no? Recuerdo que en el seminario, a veces igual llegábamos a la comida, al comedor, nos sentábamos ahí en las mesas y algún compañero igual sacaba un tema en la mesa, así, de una cuestión de fe, ¿no? Un tema así concreto que se había explicado en las clases de teología, o una cuestión que hiciese referencia a la vida espiritual de los seminaristas, los sacerdotes. Y recuerdo que algún compañero, igual en alguna ocasión se incomodaba y le decía, oye, que no estamos ahora en clase.
que no estamos ahora, que ahora no toca eso, que ahora estamos comiendo, estamos aquí. Y recuerdo perfectamente, pues, que el otro compañero le decía, pero hombre, si yo no pretendía ahora hablar de cosas de clase, no lo decía, pues porque, no sé, porque llevo eso en el corazón. No es que ahora toque hablar de cosas espirituales o toque hablar del otro, no, es que a veces creo que los sacerdotes tenemos que aprender a hacer presente a Jesucristo, no en momentos determinados cuando parece que formalmente se nos encomienda, ¿no? Sino que en la medida en que llevamos a Jesucristo en nuestro corazón, pues bueno, pues lo transpiramos hasta por los poros, ¿no? Por los poros de nuestra piel, ¿no? Lógicamente hacemos presente a Jesucristo allí donde estemos. Pues bien, esta es la explicación el motivo por el que el punto 1565 dice, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. ¿Eh? Por todas partes. Y no reduzcamos esto únicamente a las misiones, porque poco sentido tendría que uno pensase en las misiones cuando luego esté por todas las partes, no lo concretiza también en todos los momentos de su vida, entre sus amistades y su familia. Ojo, que a veces a los sacerdotes nos cuesta mucho ser profetas en nuestra propia familia, por ejemplo. Cuesta bastante, Eso de que nadie es profeta en su tierra y en su familia, eso los sacerdotes, si alguno me está escuchando, seguro que estará diciendo, bueno, ¿qué verdad es eso, no? Cuesta más ser a veces testigo de Cristo en la propia familia, pues porque te conocen de siempre, y de alguna manera, pues igual no les cuesta más hacer el acto de fe de ver en ti al ministro de Jesucristo, y puede costar más, también ser profeta en su propia tierra, en su propio pueblo, especialmente en su familia, puede ser más costoso, pero también eso forma parte de eso de dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes, con una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo. A un sacerdote le importa, le inquieta, pues toda la Iglesia, la extensión del reino de Dios por todos los lugares. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, continuamos con el punto 1566, dentro de esta explicación del apartado del Catecismo que dice la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Dice este punto: su verdadera función sagrada, se refiere a los presbíteros, la ejercen sobre todo en el culto o en la comunión eucarística, en ella actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, hasta la venida del Señor, el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre, como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Pues bien, fijémonos en esta afirmación. El sacerdote actúa en nombre de Cristo en favor de los hermanos. Él hace como esa función de ser puente, decíamos. Ser puente porque, por una parte, él, en el sacerdote se une, dice aquí, la ofrenda de los fieles al sacrificio redentor de Cristo. El sacerdote actúa en nombre de Jesucristo y de alguna manera también decíamos que actúa en nombre de sus hermanos, no en el sentido que sea delegado de ellos. Eso ya lo explicamos en su momento. El sacerdote no es un delegado de la comunidad, no. Pero es verdad que cuando el pueblo de Dios presenta sus ofrendas, el sacerdote presenta ante Jesucristo pues todo lo que son los anhelos, las aspiraciones, esa especie de un deseo que tiene la humanidad de superación, de felicidad, ¿no? De santidad, de búsqueda de belleza y de bondad, ¿no? El sacerdote lo está de alguna manera presentando, está representando a ese pueblo de Dios, a ese ser humano que busca la trascendencia, ¿no? Que busca la verdad, que busca el bien, que busca la belleza, y presenta esa ofrenda en nombre de todos sus hermanos. Y por otra parte, el sacerdote es ministro de Jesucristo,
es ministro de Cristo, y él está allí haciendo presente el amor de Dios Padre, que tomó la iniciativa de amarnos Él a nosotros antes de que nosotros le amásemos a Él, y de entregar a su Hijo único por nosotros a la cruz como sacrificio de expiación de nuestros pecados. O sea, el sacerdote está, por una parte, representando a Dios ante los hombres, y por otra parte está presentándole a Dios los anhelos y las aspiraciones y los sufrimientos de toda la humanidad. Y eso lo hace especialmente en el sacrificio de la Santa Misa. La celebración de la Eucaristía es el acto en el que el sacerdote es más sacerdote. Es el momento en el que se ve más gráficamente qué es ser sacerdote. El momento de la celebración de la misa. Por eso, para un sacerdote, el alimentarse de la Eucaristía es algo fundamental, es algo determinante. Celebrar la Eucaristía para un sacerdote no es hacer un servicio a la comunidad, que también lo es, por supuesto, pero no se limita a eso. Por ejemplo, imaginaros que un sacerdote dijese, bueno, es que hoy es mi día libre, hoy me voy por ahí, hoy no celebro misa, pues bueno, pues hoy hay otro sacerdote que celebre el otro, que pues allá hacemos la función, hacemos el servicio a la comunidad, y hoy yo estoy dispensado, no tengo que celebrar misa, pues me puedo quedar un rato más leyendo, descansando. Bueno, pues mal asunto. Mal asunto, pues cuando el sacerdote tiene esta concepción. Mal asunto, pues porque está viviendo, o sea, tiene una percepción de la Eucaristía como si fuese pues un servicio, ¿no? Un servicio, y como si él fuese un funcionario, ¿no? Que hace ese servicio en favor de los demás, y si por lo que sea, pues hoy no hay necesidad, hay otro que lo haga, pues no hace falta que yo haga este servicio. Eso sería indicativo de que hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando. Porque es que la Eucaristía es un alimento, precisamente alimenta al pueblo por el mismo motivo en que me alimenta a mí. Y por el mismo motivo que el sacerdote pues se le pide que preste el servicio de ser el que haga presente a Cristo la Eucaristía ante los demás, por eso mismo yo necesito ser alimentado. Ya dice el refrán eso de que consejos vendo y para mí no los tengo. Claro, sería una contradicción que el sacerdote no tuviese la misma necesidad de Eucaristía que tiene ese pueblo de Dios que pide ser alimentado con la Eucaristía. El sacerdote, ¿por qué decimos que su vida se alimenta de la Eucaristía? Bueno, pues porque de la misma manera en que recibimos el cuerpo de Cristo y nos alimentamos de Él, Él está llamado a tener una vida eucaristizada y a ser Él también un pan vivo para el alimento del pueblo de Dios. Es como decir, Señor, me voy a alimentar de ti para que también el pueblo se alimente de mí. Tú te dejas comer por mí para que yo también me deje comer por los demás. Es que es así. A esto se le llama una vida eucaristizada. Una vida eucaristizada, es decir, la Eucaristía configura mi vida. Acordaros de cómo en muchos lugares se ha hecho una imagen hermosísima, la del pelícano, la de ese ave en que Santo Tomás de Aquino, en el himno eucarístico Adoro te devote, ¿no?, hace referencia al piadoso pelícano, ese ave que se picotea el pecho cuando no tiene alimento para poder dar a sus polluelos, y se picotea el pecho para dar de comer de su carne y de su sangre a sus polluelos, ¿no? Les alimenta con su propia vida. La vida del sacerdote, la vida de todo cristiano, pero bueno, la del sacerdote todavía, pues en un grado máximo, ¿no? La vida del sacerdote es una vida eucaristizada. Es una vida eucaristizada. Es recibir, alimentarse de Cristo para luego tú ser alimento también para los demás. El sacerdote se alimenta de la Eucaristía porque en ella está reviviendo pues ese episodio del lavatorio de los pies. Juan Pablo II, de feliz memoria, ¿no?, al que tanto cariño le tenemos y que tantas cosas nos enseñó, ¿no?, pues en torno a sus bodas de oro sacerdotales,
pues él escribió un libro que tuvo mucha difusión, ¿no? Y en un pasaje de uno de esos libros, ¿no? Quiero recordar que era el que estaba publicado en torno a las bodas de oro. En uno de los pasajes él contaba como una confidencia, ¿no? Decía, os voy a contar como una confidencia. Y él decía, fijaros, en estos 50 años de sacerdocio he tenido la gracia de Dios de que no haya habido ningún día en el que me haya quedado sin celebrar la Eucaristía. Y tiene la cosa, tiene su cosa, porque los sacerdotes sabemos que en la vida de un sacerdote hay días muy complicados, hay días en los que estás de viaje, yo qué sé, o sea, hay días en los que puede resultar muy difícil, estás fuera de tu parroquia, estás en no sé qué sitio. O sea que en 50 años de sacerdocio, que no se hubiese quedado nunca sin celebrar la Eucaristía, eso los sacerdotes somos conscientes de que eso solamente se explica por un alma enamorada de la Eucaristía. Enamorada de verdad. Y entonces él decía, ese es el secreto, ese ha sido mi secreto. Y lo contaba como una confidencia, ¿no? Lo contaba como diciendo, a mí, eso es lo que me ha configurado, eso es lo que me ha sostenido. Vivir y alimentarme de la Eucaristía. Lógicamente, para poder hacer eso, sin duda muchas noches, igual viniendo de no sé qué sitio que vendía con no sé cuántos, pues habría entrado a las 12 de la noche en la capilla de su casa o no sé qué lugar determinado y allí habría celebrado la misa él solo. O igual yendo de camino para no sé qué sitio, antes de coger el tren, que salía a las 4, viendo que tenía una hora libre, preguntó dónde había por aquí una capilla y habría ido allí, se habría puesto a rezar y celebrar la Eucaristía. O sea, para que eso se lleve a efecto, uno tiene que priorizar, pero priorizar en la vida. Nuestra vida pues está eucaristizada, ¿no? Y es muy hermoso ese llamamiento que hace en este punto 1566 a que el sacerdote pues esté aplicando de esa manera, pues, haciendo presente pues lo que es la Eucaristía en su vida, alimentándose de ella. Fijaros que dice también, actualiza y aplica el sacrificio de la Santa Misa, ¿no? Es verdad, o sea, el sacerdote está actualizando, esto lo pudimos explicar cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía, actualiza, no vuelve de nuevo a hacer un segundo sacrificio, sino que actualiza y aplica. Y lo de aplica se refiere pues a que ese sacrificio de Cristo lo está aplicando por tal difunto, por esta intención. El pueblo de Dios le ha pedido, reza por esto, reza por lo otro. Es decir, en la Eucaristía el sacerdote hace presente todos los sufrimientos del pueblo de Dios. Está aplicando el sacrificio de Cristo por esto, y por lo otro, y por lo otro. Es como concretizar la entrega de Cristo por todos, pero la está concretizando, la está aplicando a intenciones también concretas y particulares. En la Eucaristía pedimos por todos, es verdad, pero ese por todos no es incompatible después con concretizarlo, ¿no? En personas concretas y determinadas, en intenciones determinadas, en un difunto, en una situación, en un enfermo que está en agonía y nos han pedido que ofrezcamos la Eucaristía por él. El sacerdote, pues, dice, actualiza el sacrificio de Cristo y lo aplica a intenciones concretas y determinadas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos. Estamos en este programa de Catecismo de la Iglesia Católica comentando unos puntos referentes al sacramento del orden sacerdotal en los que se nos habla de los presbíteros como cooperadores de los obispos. El punto 1567 dice así: los presbíteros como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio, dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al final de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Como veis, aquí está
pues concentrada esa teología del sacerdocio en su relación con el obispo de una manera, pues, la verdad es que es una joya el catecismo, es una joya. Y en gran parte estas cosas que estoy leyendo, que lo sepáis, yo no lo voy diciendo punto por punto, pero prácticamente el catecismo lo que ha hecho ha sido, todos estos puntos que estoy leyendo son, sí, textos del catecismo, pero son entrecomillados de documentos del Concilio Vaticano II. En concreto, esto también es sobre el Lumen Gentium 28, etcétera, son sobre la Presbyterorum Ordinis. El catecismo de la Iglesia Católica no es que se haya puesto a reformular las cosas, no, sino que ha recogido pues lo que forma parte de la tradición de la Iglesia, etcétera. Bueno, aquí dice que están unidos los presbíteros al obispo en confianza y en magnanimidad. A mí me llama la atención eso de confianza y magnanimidad, porque claro, lo de la confianza, ¿qué supone la confianza? Pues la confianza supone decir, vamos a ver, yo quizás las cosas pues no las hubiese hecho de esta manera, o quizás no entiendo exactamente esto, no entiendo lo otro, pero yo confío en que el Señor le ha dado al obispo, en que el Espíritu Santo le ha dado al obispo, pues una plenitud del Espíritu Santo para ejercer el sacerdocio, y que evidentemente pues él va a tener una gracia de estado especial pues para conducir la Iglesia, y el presbítero confía en eso, confía en la acción del Espíritu Santo en ese gobierno del obispo sobre la diócesis. O sea, hay una confianza en que el Espíritu Santo sigue actuando a través de las mediaciones. Es un acto de confianza. Y luego dice magnanimidad, confianza y magnanimidad. Magnanimidad es decir, yo voy a ser generoso. No voy a ser, pues en plan, ¿qué voy a decir yo? Pues racaneando, ¿no? Racaneando mi colaboración o racaneando mi voto de confianza. No, voy a ser magnánimo. O sea, es decir, voy a dar mi apoyo, mi voto de confianza, voy a apostar por aquello que, pues, por esas prioridades pastorales en las que el obispo nos pide a los sacerdotes que nos entreguemos. Voy a ser magnánimo. En el fondo, esa relación del presbítero con su obispo solamente se entiende desde una confianza en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Si falta confianza del presbítero en su obispo, o falta magnanimidad, ¿no?, en esa forma generosa de colaborar con él, y uno va a mínimos, no, a mí que no me pidan esto, a mí que no me pidan lo otro, pues entonces uno en el fondo lo que está faltando, lo que hay es una falta de, no ya fe o confianza en el obispo, sino en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que nos quede claro. Eso es importante. El presbítero participa de las preocupaciones, de las funciones y preocupaciones, ¿no?, que tiene el obispo, y las lleva a práctica. De alguna manera son preocupaciones de aquel que el Señor ha puesto al frente de su Iglesia, ¿no? Y él las hace suyas. Yo no tengo otras preocupaciones al margen de... No, sino que me uno, participo. Otra vez el término participar, que como veis, pues es que es un término clave, ¿no?, en la teología católica. Y describiendo esta colaboración entre presbítero y obispo, aquí se hace una descripción, fíjate, dice, los presbíteros son, para con sus obispos, ¿no?, dice, colaboradores, hijos, hermanos, amigos. Fijaros, colaboradores, hijos, hermanos, amigos, todo esto forma parte de eso. Y una cosa no se contrapone a la otra. Eres hijo al mismo tiempo que hermano del obispo. Y eres amigo al mismo tiempo que colaborador. Que claro, que parece que no estaría bien pues que alguien dijese, bueno, yo soy hermano, pero no soy hijo. No, eres hermano e hijo. O no está bien que dijeses, yo soy amigo, pero no colaborador. No, tú tienes que ser amigo y colaborador. O sea, todo hay que asumirlo, hay que integrarlo. Hay que integrar la paternidad del obispo en la hermandad que tenemos con él. Ahora bien, todo ello supone y está integrado, dice aquí el catecismo, le deben amor y obediencia. A mí me llama la atención esto de le deben amor y obediencia, porque uno puede decir, pero hombre,
se le puede... Hombre, lo de deber obediencia parece que se explica un poco más, ¿no? Pero lo de deberle amor, ¿pero cómo se puede mandar amar? Uno puede decir, ¿no es un poco exagerado esto? Porque hombre, que le deben obediencia, pues bueno, pero le debe amor. ¿Se puede decir a una persona que se le debe amor? ¿Se puede decirle que el amar es algo también que debe de surgir de nosotros con toda su fuerza? Pues sí, es que aunque parezca una contradicción, la Iglesia utiliza ese término, el que debemos amor. Debemos amor quiere decir que es un don de Cristo, el que nosotros tengamos también en ese obispo un pastoreo de Jesucristo, que Cristo me está cuidando, me está guiando, me está conduciendo, me está gobernando Jesucristo a través de él. Y le debo amor en el mismo amor de Cristo, participando, vuelta a lo mismo, ¿no? Participando de ese amor, amo también al obispo, porque en él se está sacramentalmente haciendo presente ese rostro de Cristo pastor. Luego fíjate que dice, se le debe amor y obediencia. Y el día de la ordenación sacerdotal, se hace la siguiente pregunta, a ver, lo tengo por aquí. Dice, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Le pregunta eso el obispo al presbítero. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Y después, como ha dicho aquí, también le da un abrazo, terminado el rito de la ordenación sacerdotal, el obispo y el presbítero se dan un beso de paz, que significa que el obispo considera como colaborador suyo, ¿no?, al sacerdote. Es un beso que tiene lugar concluyendo, ¿no?, como culminando esa liturgia de ordenación sacerdotal. En ese momento, en ese abrazo, en ese beso, se está significando visualmente pues, que el presbítero es colaborador, es hijo, es hermano, es amigo, que le debe amor y obediencia a su obispo. Pues es un signo precioso, ¿no?, que tiene la ordenación sacerdotal. Y aunque sea brevemente, vamos a concluir con el punto 1568, y así dejamos también concluido este apartado de la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Dice, los presbíteros, instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. Es decir, esto último que he leído, no sé si algunos lo habrán entendido, en la liturgia de la ordenación, después de que el obispo ha impuesto las manos sobre el que está siendo ordenado sacerdote, el resto del presbiterio que está concelebrando con el obispo van pasando uno por uno y le van también imponiendo las manos al sacerdote, al ordenando. ¿Por qué le imponen las manos? Pues para que, por si acaso esa transmisión del Espíritu Santo, esa consagración del obispo era insuficiente. No es por eso, no es por eso. Es el obispo el que tiene esa potestad de transmitir el ministerio sacerdotal, ¿no?, por la imposición de las manos. Pero el resto del presbiterio va pasando uno por uno a imponer las manos, dice aquí, como un signo visible, un signo de esa unidad del presbiterio. Forman un único presbiterio. Encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. Es como un recuerdo, una visualización del... Estamos todos unidos en el mismo presbiterio. Formamos todos, ¿no?, una común unión en esta unción del Espíritu Santo en torno al obispo. Hay una visualización en el presbiterio, es uno, debe de ser uno, y tenemos que combatir los sacerdotes, tenemos que combatir
con todo el empeño, tenemos que combatir las divisiones dentro del presbiterio, pero con todo el empeño. Y ver y de alguna manera pues estar atentos a los sacerdotes, a los hermanos nuestros que en el presbiterio pueden estar aislados, que pueden de alguna manera por heridas que hayan podido ocurrir con el paso de la vida de cada uno, ¿no? Heridas determinadas que a uno le han dejado aislado. Tenemos que estar atentos, ¿no?, a esos hermanos nuestros que pueden tener más dificultad de unirse en el presbiterio y volcarnos con ellos y ser cariñosos. Qué importante es, ¿no?, que cuidemos la unidad del presbiterio. Qué importante es que no permitamos, ¿no?, que dentro de nosotros se nos infiltren también esos esquemas de grupos ideológicos, de que estos piensan de una manera, los otros de otra, estos son de una tendencia a otra tendencia. Qué importante es que no permitamos que en el seno de la Iglesia se proyecten esos esquemas, ¿no?, totalmente ajenos a nosotros que están en la sociedad civil, esas divisiones entre derecha, izquierda, conservador, progresista, que a veces permitimos que nos metan el gol de proyectar eso en el seno de la Iglesia, y en vez de dar un testimonio de unidad ante el mundo, ¿no?, pues estamos rigiéndonos por esquemas proyectados, políticos, no proyectados sobre nosotros, que nos quitan frescura evangélica. Qué importante es eso. Tenemos que pedir mucho sedón, ¿no?, de conservar la unidad en el presbiterio, en torno al obispo, y gozar de ella, y saber que en esa unidad hay un signo importantísimo de que el Espíritu Santo es quien nos custodia y nos guía y nos protege, y estamos respondiendo a la oración de Jesucristo, quien pidió al Padre que todos fuesen uno. Padre, te pido por estos a quienes hemos encomendado este ministerio, guárdalos en la unidad. Esa es la oración de Jesucristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.